Nosotros llevamos, la economista Chantal Bennett, que es gerente de la oficina desde que empezó la pandemia. Nuestra firma, lleva 15 años en el mercado, apoyando empresas privadas, multinacionales, asociaciones. Pero cuando empezó la pandemia, nos obligó a utilizar nuevas tecnologías, a utilizar nuevas maneras de levantar los datos y empezar a entender lo que era el nuevo Puerto Rico y lo que serían los escenarios de recuperación y de normalización. En ese sentido, en el año pasado, entrando del 20 al 21, formalizamos una alianza con Azores para buscar una manera de darle visibilidad a Puerto Rico de lo que era la industria de restaurantes y que ustedes como ecosistema pudieran tener esa visibilidad. Esto surge en un momento que respondió a dos elementos principales. Número uno, algo que yo creo que fue injusto, el que se empezó a segmentar y criminalizar la industria de restaurantes por el tema de la pandemia, el COVID. Y sin data científica, sin ninguna evidencia de números ni nada, los brotes de COVID eran los restaurantes. Aquí en los restaurantes de Puerto Rico, el COVID se reproducía y se creó toda una narrativa injusta hacia el sector de la industria de restaurantes. Así que un poco mira, esto es un sector que tiene un rol importante en la economía, fue de los sectores más afectados, y los números lo van a ver, para contrarrestar ese ataque. Contrarrestar un ataque que creo que, vuelvo y digo, fue injusto en un momento bien crítico. Y el segundo punto es decirle a Puerto Rico y a los que nos gobiernan y a la opinión pública que esto es un segmento de la economía, es un sector, una industria que es importante. Para que la narrativa que empezara a ver en el 21 estuviera apoyada por datos y que hubiera una visibilidad de la industria de restaurantes como un bloque. Que cuando se habla de restaurante, la gente puede pensar en una cadena, que nada en contra de las cadenas, esos son americanos allá. Mira, todas esas cadenas es capital local que las representa aquí. O cuando hablaran de una panadería, pues mira, hay 500, 600 panaderías. O cuando se habla de QSR o se habla de Casual Dining, que vieran el segmento. Así que era un poco, y ha sido creo que el esfuerzo, y tú lo ves así Julio, lo hemos hablado antes, una educación a Puerto Rico. En un momento donde yo creo que el país se lo está comiendo una narrativa populista, una opinión muy personal, una narrativa antinegocios que está llevando a la inviabilidad no solamente de los restaurantes, sino de la economía propia. El reto más importante que van a ver en nuestra encuesta, que tienen ustedes y muchos patronos, empleo. Tema del empleo. Le decía aquí al equipo de Julio, que no lo creíamos, que salió ayer y no sé cuánto lo sabe, lo comparto ahora, que anoche se aprobó el gobierno federal aprobó una visa de trabajo para reincorporar a los hermanos dominicanos a que puedan traerlos aquí a trabajar. ¿A trabajar en qué? En la agricultura, que el café se está perdiendo. Luego de que María nos tumbara los árboles de café, se sembraron, 3 millones de árboles de café, y ahora la cosecha y no hay manos para recoger café. Pues vamos a traer hermanos dominicanos, se aprobó esta legislación, y para la construcción. Ahora hay 20 billones de dólares, pero no hay mano de obra para reconstruir a Puerto Rico. Antes estaba la mano de obra, pero no estaban los chavos. Ahora están los chavos, no estaba la mano de obra. Así que anoche el gobierno federal le aprobó la inclusión de dominicanas para que se incorporen esto. Y yo los felicito y he estado públicamente apoyando eso. El sector privado se movió en esa dirección. Y le hablaba a Julio, a ese equipo, y lo hablo aquí todos, ahora lo abro a la discusión, de que como quedó esto configurado, permitiría traerlo no solamente a construcción y agricultura, sino al sector de gastronomía, de restaurantes. Hay un esfuerzo, que si quieres después les doy el número, de un amigo mío, se llama Javier Come, era el director de Univisión, que está haciendo ferias de empleo para cualificar, si es para restaurantes, pues tener un pool de recursos, si es construcción, un pool de recursos, si es turismo y los sectores. Así que ya hay un esfuerzo, la Cancillería Dominicana está envuelta en esto, el consulado de aquí, para facilitar la recuperación al 22, porque sin mano de obra puedan haber todos los chavos del mundo, todos los incentivos, podemos estar todos vacunados, si no hay mano de obra, pues esto no despega. Así que de manera de preámbulo, un poco, ¿no? Llevamos un año haciendo esta encuesta con los socios de Azores y sale un reporte trimestral que usualmente pues hacemos un evento, ¿no? Y se presenta
y ustedes lo pueden usar como una herramienta interna para su negocio. Y yo lo que les pido, ¿no? En función de esto, y vamos a hacerlo tipo diálogo, no quiero hacer un monólogo, si siéntense en la libertad de preguntarme lo que quieran. Estuvimos 2 horas en otra presentación, así que lo que ustedes quieran lo discutimos. Yo saqué 1 hora para estar aquí, hora y cuarto, y media. Siéntanse en la libertad de preguntar y comentar y lo que ustedes vean, hacerlo lo más interactivo posible. Igualmente, Chantal, aquí números que tú trabajaste. Pero quiero, antes de entrar en los números, de que tienen el primer consejo con mucho respeto, usen la data. O sea, usen la data para poder hacer sus planes al 22. O sea, ustedes claramente son gente de negocio, pero si están haciendo un presupuesto al 22, no pueden estar mirando como que los fondos federales son para siempre. No pueden pensar que toda esta bonanza que hemos vivido, que es hasta cierto punto artificial, porque está anclada en 20 billones de dólares que enviaron aquí los federales, y que cuando usted mezcla los 15,000 millones que recibimos de ordinario, entre el año pasado y la mitad de esta economía ha corrido con fondos federales. O sea, de cada cliente que usted tiene, de cada uno está, o de cada peso que usted entró a su negocio, la mitad es dinero que no es orgánico, que no es real. Así que miren esta presentación, que entiendo que a Gadiel se la vas a llegar, como un benchmark, ¿verdad? Una herramienta de planificación al 22. A un año de la pandemia, año y medio, la economía no ha vuelto al punto que dejamos en marzo 15. Y la economía que rescatemos, estamos montando, jamás va a ser la que dejamos hace 1 año y medio atrás. Así que si usted cree que va a retomar el negocio que usted tenía, la realidad económica que usted tenía, no, es otra. Es otra no solamente desde el punto de vista de negocio, sino que ese cliente quizás quiere que le lleven la comida a su casa, quiere comprar por internet, está más demanding, porque la tecnología se volvió el driver de cambio en toda esta situación pandémica. ¿Okay? Estamos a un 94% de donde estábamos, a pesar de que hemos metido 20 billones de dólares. Y aquí hemos perdido respeto a los números en una economía de 3.2 millones. Haga la matemática per cápita. Más todo el dinero que, como les digo, usualmente entra. Y yo pienso que esto es una burbuja. Aquí han habido 3 grandes burbujas. Después de la crisis financiera del 2008, los fondos ARRA, 7 billones. Después de María, 17 billones en fondos de FEMA. Segunda burbuja. Y ahora 20 billones de COVID, tercera burbuja. En 10 años hemos recibido 44,000 millones de dólares. Así que hemos vivido, no quiero decir del cuento, hemos vivido de subsidios federales que no son recurrentes. Si usted saca eso de la ecuación, quizás no estuviéramos aquí dándonos unos vinitos y hablando de economía, porque eso ha impedido un colapso de la economía puertorriqueña. En ese periodo de tiempo ha crecido el ecosistema de la industria de restaurantes. Obviamente el fenómeno el formato de los food trucks como un player, ¿verdad? De ese cambio, de esa realidad nueva. Y todos aquí en este salón, y yo soy una empresa, algunos de estos factores me afectan menor que ustedes, ¿verdad? Otro tipo de negocio, pero estamos bregando con retos energéticos. En mi oficina a veces se va la luz en medio de un Microsoft Teams, una charla virtual, y tenemos planta, a veces la planta no prende y se acabó la cosa. Así que ustedes están bregando con eso. Escasez de productos, caros los productos y no hay mano de obra. Y pueda meter ahí, y voy a decir esto con mucho cuidado, toda la retórica antiempresarial que sale de la legislatura, vamos a revertir la reforma laboral, vamos a aumentar beneficios, nadie hace un estudio de qué impacto tiene ese negocio tuyo, el negocio mío, sigue por ahí repartiendo el dinero a los demás. Así que todo esto es lo que hemos estado viviendo, ¿ok? Vamos a la próxima, Chantal. Los lockdowns, nosotros tenemos esto, cada lockdown lo que costó. Y esto claramente tumbó los negocios bien fuertemente. Y ustedes cogieron uno de los golpes más grandes. Y según se empezó a flexibilizar el tema del COVID, vimos que en el 2020 la caída fue del 20% con respecto al 19. Así que vimos una caída de cerca de 2,000 millones de dólares que vendió la industria a 1.5, así que fue un golpe grande. Fue un golpe grande que yo creo que aunque se está vendiendo más, todavía no se ha optimizado la venta a estos niveles, así que usted puede coger aquí este número y ver cuánto le afecta a su negocio. Aquí fue el agregado del 20. Y en los primeros 6 meses del 21,
están 42% por encima que el 20 y 1.4% por encima del 19. Obviamente esto es en precios nominales, porque hay un tema de inflación, que los insumos de producción, la carne que se está vendiendo, las vegetales, todo eso ha distorsionado, así que cada uno volvemos a lo mismo, mire su realidad, pero yo creo que lo que estamos viendo aquí es como nosotros lo vemos, es un regreso a qué año, y cada uno usa el año que usted quiera, ¿no? El 19 es el último año normal, entre comillas, porque podemos decir que el último año normal ¿cuál fue? ¿Alguna opinión aquí? ¿Cuál fue el último año normal de alguno de ustedes? Antes de María. Antes de María. Pues cada cliente decide cuál es su benchmark de normalidad. Mucha gente dice, no, vamos para el 15, porque antes de la Junta Fiscal. Bueno, pues vamos para el 15 para atrás. Pero, obviamente, del 17 para acá, todo lo que hemos vivido es anormal. O sea, nadie había pensado un huracán categoría 5, terremotos a los 2 años, un gobernador que tuvo que renunciar, que eso tiene un efecto, ¿no?, de estabilidad política de Puerto Rico, y terremoto y pandemia. Un economista amigo mío, Juan Lara, fue a mi programa y decía que hemos tenido mala suerte. O sea, yo creo que no hay muchas jurisdicciones en Estados Unidos que hayan vivido, ningún estado o países, quizás Haití, con los terremotos y los eventos, pero creo que hay muy pocas economías del mundo y 15 años en depresión. La depresión más larga que hemos tenido, no estoy diciendo esto para amargarles el almuerzo y nada, simplemente es que internalicemos el reto grande. Me están haciendo un vodka y me dicen los muchachos, para suavizarme. Y esta vez es duro decirlo, pero yo prefiero hablarle con la verdad a las audiencias que voy, a nuestros clientes, y Julio y llevamos años hablando de estos temas, que se preparen y usted salga de aquí y diga, bueno, yo tengo que repensar mi negocio, quizás ya lo hizo y lo aplaudo, porque lo que estamos viendo, esto es histórico. Que usted está aquí todavía vivo, pues usted es un campeón. Usted es highly resilient a todo esto. Entonces ahora, ¿cómo miramos el 22? Que es el propósito que, ¿verdad?, por lo que viene aquí. Así que esto es un poco, ¿no?, un resumen. Y entonces aquí nada, no me voy a extender mucho, esto es para ustedes. ¿Cómo se ven las economías? Cómo se ven las economías en el 21 y 22. ¿Y cómo se define esto? 21 y 22 son años de recuperación. La buena noticia es que ya los números 21, todos aquí les ha ido mejor que el 20, correcto. Si quiero tener, no me tienen que dar números, pero todo el mundo estaba mejor que lo que estaba en este mismo periodo en el 20, ¿sí? Estipulado. Y todas las economías que cayeron en el 20, todo el mundo debe recuperar en el 21. ¿Atado a qué? Todas las economías pusieron 19 trillones de dólares para rescatar la economía mundial. Estados Unidos puso 4.5 trillones. De eso Puerto Rico cogió 20 billones. Y entonces todos los pronósticos dicen que debemos tener 21 positivos y 22 positivos. Así que, ¿qué implica esto en términos prácticos para cada uno de sus negocios? Que el 21 boté el golpe del 20 y el 22 tengo que ver cómo me preparo para un 23 que no sé qué va a pasar. Porque el 22 es salgo de hemos vacunado a gran parte de la población, somos la jurisdicción más vacunada en todos los Estados Unidos, porque esto no se politizó, afortunadamente, y no se politizó la mascarilla. Estados Unidos está peleando, Chantal tiene una tabla. Estados como Tennessee, todos esos estados sureños, la tasa de vacunación está en 40%. Digo, y respeto ya a Estados Unidos que decida cómo maneja sus cosas, pero aquí se cogió con un proyecto de país y la vacunación ha permitido que nos movamos hacia el frente. Pero en el 23 se supone que la economía entre en una especie de la nuestra, pasa a la próxima, Chantal, entre un proceso se supone que sea de estabilidad atada ¿a qué? A los fondos de reconstrucción. Porque el huracán que llegó aquí costó, el efecto neto del huracán se habla, el número que puso el gobierno ante el Congreso, y FEMA lo validó, de 80, 90 billones de dólares. El impacto económico del huracán María. Uno pierde perspectiva porque han pasado 2 eventos catastróficos. Así que esta es la caída a raíz de María, y de ahí la economía rebota gracias a los fondos de FEMA, lo que llama Short Term Mitigation, pero cuando se empieza a acabar el efecto de María, llega el COVID aquí, ¡pum!, y nos tumba a 3.2. Para que tengan idea, el efecto del COVID en la economía fue de 27 billones de dólares.
Eso es un dato de la Junta de Planificación que estimó el costo en 27 billones. Y si el gobierno federal puso 20, ¿qué nos dice? Que hay 7 descubiertos. Que es que el efecto neto del evento. ¿Por qué les digo eso? Porque la gente piensa que, fondos federales, pero el daño que hacen estos eventos, como el huracán y el COVID, destruye más de lo que compensa la ayuda que llega. Y lo que les quiero decir es lo que dice esta gráfica. Cuando usted mire esta gráfica aquí, la economía se ha contraído más de un 20%, desde el 2006 hasta el 20, hemos perdido 16% de la población y estamos operando en un entorno nuevo. Esto es un entorno completamente diferente, que define dónde vamos a estar operando por los próximos 3 o 4 años, porque la recuperación de esto, que nunca habíamos vivido una larga depresión como esta, la recuperación, ¿cuánto tiempo ustedes creen que va a tomar volver a un punto de estabilidad? ¿Cuánto? 10 a 12 años. Eso es lo que, modelos que hemos hecho nosotros, la Junta Fiscal ha hecho modelos de 10 a 12 años. Así que cada cual, ¿verdad?, de acuerdo a su edad y sus expectativas de negocio. Yo lo mido, esto es un chiste, un paréntesis rápido. Obviamente uno está expuesto hablando de estos temas y mucha gente me ha preguntado, ¿cuánto tú crees que le toma recuperar? Entonces, mucha gente que tiene entre 55 a 60. Yo le digo 10 años, gracias, solo quería saber porque yo no voy a coger esto aquí. Yo voy para Florida, me voy para Nueva York, por un estado, porque yo tengo 52. Yo me estoy viendo, digo, si esto toma 10 a 12 años, va a ser mi última curva profesional empresarial. Y yo tengo que mi negocio lo estoy montando para que mi equipo de trabajo, que afortunadamente tengo una economista de 32 años, me ayude, y todo el equipo joven, a esa transición. Y si usted está haciendo mi negocio, ¿cómo yo lo voy a planificar? Bueno, pues todo debería tomar 10, 12 años, y ese planning es importante, porque usted tiene que mirar si esto es viable a futuro. Yo creo que va a ser viable por unos factores que vamos a explicar. La reducción de la deuda, estos fondos de reconstrucción, el tema de energía eléctrica, que si se aterriza y se puede hacer un modelo energético que funcione. Están hablando de una reforma contributiva, ¿sabe? Las reformas que hagan viable que los próximos 2, 3, 4 años, yo no iría tan lejos, la Junta de Planificación hizo un modelo a 10 años y dice que la economía crecería de 1 a 1.2%, aún con los fondos federales. Aún con los fondos federales. Así que no es tan malo, ni tan negativo o tan pesimista el escenario, simplemente entender que hemos perdido casi década y media y que esa economía a la que vamos no va a ser una economía de bonanza, no va a volver a aquel mundo que dejamos en los 90, Julio, de 936, de megaproyectos. Es un nuevo Puerto Rico. Es un nuevo Puerto Rico, menos población, población de más edad, población que se ha empobrecido, y defina si su modelo de negocio encaja en ese Puerto Rico. Y qué tipo de modelo usted va a tener para sobrevivir en ese Puerto Rico que se va a ir definiendo en los próximos años. Corto plazo, deben haber oportunidades. O sea, yo creo que lo más malo creo que ya ha pasado. Desde el punto de vista del efecto a corto plazo del COVID. Estos son los 44 mil millones, no me quiero extender, pero sí que cada día el funding federal tiene un rol más importante. Y no solamente el funding federal, y no voy a preguntarle ¿verdad? No voy a exponer a nadie que me diga eso. El tema de la economía subterránea. ¿Alguien tiene una idea de cuánto se estima que sea esa economía subterránea? En dinero, hoy. Ya le dije que están entrando 15 billones de ordinario. Digo, el Seguro Social, el Medicare, algunas cosas las hemos pagado, ¿no? El Medicare lo pagamos, nosotros lo pagamos. Son 6 billones de Seguro Social, son como 2 de Medicaid, son como 5 de Medicare, pero son 2 billones, 3 billones del PAN, que es un debate que tiene Azores ahí con la industria de alimentos. Así que esto se complementa a la economía subterránea. ¿Alguien tiene una cifra, una idea, un número? Billones, claramente. ¿Cuánto? 20. Se estima en 25 mil millones, un número que puso un economista en una vista en el Congreso. La economista Chantal Bene ha hecho estimado que dice que puede ser 30 billones. KPMG, cuando se iba a poner el IVA, lo estimó en 18 billones en el 2014. ¿Qué es eso? Dinero que está corriendo por ahí, que Hacienda no puede ver, y que alimenta los negocios de ustedes, obviamente, y toda la economía. Gracias a Dios. Sí, exacto. Gracias a Dios.
se ha creado, y es una especie de sobrevivencia, se ha creado una economía paralela, más toda la plata federal que ha evitado un colapso. Y los niveles de consumo de muchas de las cadenas de tiendas por departamento, cadenas de restaurantes, QSR, no estoy, es lo que está alimentado por ese dinero. Y la liquidez, el impacto multiplicador de ese dinero federal. Y los 22 que están llegando, el sector farmacéutico exporta sobre 50 mil millones de dólares. Así que es una economía que yo como economista tengo unos grandes debates en ese aspecto. Y un colega me dijo, mira, es lo que es, Gustavo. Ojalá la economía que uno quisiera ver formal, de capital entrando, pero una economía de varios factores, que es mucho fondo federal, lamentablemente, una economía subterránea grande, un gobierno que sigue siendo un player, estos 22, pero es con lo que estamos manejando y si se mantienen esos componentes, pues esto debe funcionar. ¿Okay? Y eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Que hay una estabilidad atada a los factores que les estoy diciendo. Chantal, please. Entonces, el tema poblacional, que esto sí es bien retante, como la población de hoy está, la que teníamos atrás hace 40 años. O sea, hemos retrocedido, se apagó. ¿Se oye? Puedes seguir hablando por el otro. Es la misma población que teníamos, yo creo que me ven bien, que teníamos en los 80. Se supone que fueron 4 millones. ¿Me oyen bien, verdad? Fueron 4 millones. Somos 3.2, de los cuales un 45% se define como bajo nivel de pobreza en ese cuadro poblacional. Y tenemos la tasa de natalidad más baja en el mundo. Que me entero porque traigo unos... Yo sé que era baja, pero no la más baja. O sea, están naciendo bien poca gente. Antes nacían, en los 80, 60,000 personas. Ahora están haciendo 20,000 y están muriendo 40,000 anuales. Así que ese cuadro demográfico es bien retante y está atado claramente a la crisis económica. Por eso yo, y no lo tomen a mal, y yo estoy abierto a que venga que sea. La única salida a corto plazo es importar mano de obra de los países que sean, obviamente es más fácil Dominicana, Centroamérica, porque puedes repoblar Cuba, Venezuela, traer una capa nueva de gente, porque la gente no va a empezar a parir de un día para otro. ¿Se acuerdan aquel el que corrió para el Coquí, Rogelio Figueroa, que dijo en la campaña que se pusieran a parir la gente? ¿Se acuerdan aquello? Es un paréntesis, es que cuando vi este número, él no se acuerda que la campaña le dijo, no, que ya él veía, Rogelio es amigo mío, él veía el tema demográfico, no, es que hay que poner a la gente a parir. Él lo dijo, se fue como de chiste, pero claramente, pero tú no convences a la gente porque son patrones culturales, los millennials no quieren tener hijos, la mascota es el hijo, así que es un cambio cultural que tú no puedes forzar a la población. ¿Qué te queda? Traer gente. Bueno, pues, ¿de dónde los traes? Bueno, tienes un tema de migración. ¿Ah? Afganistán, refugiados. O apelar a los que se fueron para que vengan. Los médicos le dieron un decreto de 4%. Y mi hermana, que acaba de graduarse en medicina, volvió con ese decreto. Y muchos médicos están viniendo. O parar la salida. ¿Cómo parar la salida de población aquí? ¿Cómo parar la salida? ¿Cuál es el debate que tiene toda la gente aquí? Me quedo si esto mejora. Bueno, si la economía mejorara, pues en principio, la gente deja de irse. De hecho, después de María, se fueron como 300,000 personas y volvieron 200 y pico mil. Y del 18, 19 y 20, por primera vez está entrando más gente de la que sale. Y obviamente la pandemia ayudó a que viniera más gente por el tema de trabajo remoto. Yo creo que el trabajo remoto puede ayudar, porque se habla que la pospandemia va a haber un modelo híbrido y mucha gente puede tener su patrón en Nueva York y trabajar desde aquí. Así que nada, pero un tema demográfico importante que incide en un negocio de consumo. ¿Sabe? Nadie va a ir a montar un negocio, quizás sí, un chinchorro, a Maricao, que se está despoblando, por decir un ejemplo. Las Marías, todos esos pueblos, el drop. Lajas perdió 29% de su población en la década. Lajas. ¿Usted de Lajas? Ah, pues bendito, no sabe. Hola, mía. Mira, aquí no, Guánica. Recojo el argumento. Fue Guánica, 29%, Maricao 24%, Loíza 21%, 20%. Básicamente es un drop poblacional, ¿verdad? Rincón se quedó híbrido. Está acabado aquí. ¿Ah?
Rincón fue el único que más o menos se quedó igual, con que tenía 15.200 y 15.187. Rincón, obviamente, todo el inflow de estos 22 y los americanos, nada en contra de los americanos, simplemente que es responde a un patrón interesante. Laja fue 9, así que retiro el comentario, joven. No fue tan malo. ¿Ah? Santa Isabel, tú estás ahí, ¿verdad? Santa Isabel, por aquí. 13. 13, el número 13. Sí. ¿Verdad? Aquí. Perdió negativo 13, sí. 13%. Y esto es para ustedes, volvemos. Usted se va a ver esto para su negocio y usted empieza a ver que, obviamente, si usted va a abrir negocio, en la zona metro, pues tiene ahí los números, ¿verdad? Bayamón, San Juan, Ponce. Usted tiene que ver si su negocio es viable ahí. Y entonces nosotros tenemos la data de los restaurantes por municipio, en todos los formatos. Nosotros vemos que en algunas áreas ya puede haber alguna saturación. O el tipo de negocio que es un negocio más abierto, un negocio, la innovación que se puede hacer, pero usando de parámetro población, usando de parámetro tenemos ese mismo empleo, ingreso. Y todo eso está en la oficina, que usted puede ver si voy a abrir un negocio en cualquier pueblo de ellos, busco 4 parámetros. Mucha gente está diciendo, ponme población joven. ¿Por qué? Porque se va a ir muriendo la población vieja y esa joven es la que en teoría debe reemplazar eso. Así que nada, nosotros somos freak de la data para poder, ¿verdad?, validar los modelos de negocio y tomar las decisiones. Y los establecimientos, que habían 60.000 negocios en el 2006 y hay 45.000. Cuando hablemos de negocios, son negocios formales. ¿Okay? Sabemos que hay negocios que no están registrados, que pues, están fuera de esa economía subterránea, pero los negocios formales hubo una gran compactación. Y muchos negocios, por ejemplo, aquí habían 12 bancos hace 10 años. ¿Cuántos bancos quedan aquí? Banesco, que obviamente 4, que es una sucursal, pero de 11 bancos quedan 4. Aquí habían 1.300 supermercados. ¿Sí? A ver aquí. Miren las caídas, supermercados en el 2006, supermercados hoy. Gasolineras hoy de 1.172 a 180 y sucursales de banco de 482 a 273. ¿Qué es eso? Eso es el resizing de la economía. Cuando vas a ver la data ahí, uno de los factores que nos tiene bien intrigados es que en restaurantes se ha mantenido más o menos igual. Y sabemos que ahí está el tema de los food trucks. Pero ha habido muchas cadenas entrando, cadenas expandiendo, que demuestra que de casi todos los sectores el menos lastimado ha sido la industria restaurante. Y en principio, por lo que vemos en los números y hablamos y todo, en principio todo el mundo parecería que le va bien. Así que hay un case study interesante que hay que ir estudiando, ¿verdad? Y en gran medida, aparte de la encuesta de los Azores, el empleo se ha contraído, como tal, y esto, como digo, es el nuevo Puerto Rico, menos gente empleada formalmente. Mucha de esta gente que, no es, o sea, que se redujo aquí, puede que esté empleada. O sea, cuando yo estaba en el gobierno, yo fui asesor en la Fortaleza, y el último número que yo vi era que habían 150.000, 200.000 underground. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una teoría por qué había tanta gente underground? Coger las ayudas. El que estaba underground, gracias, y cogía las ayudas, el salario promedio en aquel momento eran como $22.000. El que estaba a salario mínimo puro en aquel momento, estaba en 2006, 2007, se ganaba como $15.000. Así que estaban, como se dice en inglés, better off en ese híbrido de underground economy, captando todas las ayudas que hay. No estoy criminalizando, es una decisión puramente económica. Así que por eso ahora se empezó a subir el salario mínimo, hubo un gran debate, Azores fue parte de esa discusión, a 8.50 escalonado, y el Income Tax Credit, que les aconsejo, no sé cuántos saben lo que es el Income Tax Credit, esa legislación, si usted tiene, vamos a poner 10 empleados allí en el restaurante, que usted le da la W2 y se ganan de 40.000 para abajo. Yo he descubierto en estas últimas semanas, meses, que muchos de esos empleados no están radicando la planilla. No es responsabilidad del patrono decirle si el empleado radicó. Es una responsabilidad individual del contribuyente, empleado suyo. Ahora, ese mismo empleado no sabe que si radica ahora, le pueden dar un crédito por trabajar. ¿Ustedes sabían eso? No, me están mirando con cara de extraño. Nadie de aquí sabía eso. Los $2.000.
Le dan, no depende del ingreso y depende de cuántos hijos tenga. Y está el Child Tax Credit, que es por hijos igual. Nosotros en el comité que hizo el gobernador, que fuimos parte Chantal y yo, fue pro bono, y estaba SORE, estaba la Cámara de Comercio, Centro Unido, vimos que el que sube ahora a 850 y cualifica para el Income Tax Credit, que muchos cualifican por el nivel de ingreso, y el Child Tax Credit puede llegar hasta, cuando mezcla todo, puede llegar hasta $11 el salario por hora. ¿Qué implica eso para cualquier negocio de usted? Digo, en general. Que puedes decirle al empleado, orientarlo, no lo puedes obligar. Mira, este beneficio, fileas en, disculpen el anglicismo, radicas la planilla digital y el mismo sistema te permite hacer el filing. Y el mismo gobierno te va a dar desde 2,000 pesitos. En el caso tope, que es alguien con 3 hijos que se gane 30,000 pesos, es como $6,000 que le va a enviar a Hacienda. Y eso tú le puedes usar o para retener los que hay o para traer gente. Porque está, o sea, subió el salario 850 en enero y metes esto y ya cambia la narrativa. Y digo, es chocante que no, pero no lo tomen mal porque hemos ido como a 8 presentaciones y nadie sabe cómo funciona. Y les pido honestamente, nadie sabía esto. Levanten la mano sin más. No. Nada, pues nosotros estamos haciendo un pequeño documento orientado para que usted oriente al patrono, lo digo, al empleado. Usted como patrono entra al empleado. ¿Por qué? Porque el gobierno apuesta a que eso rescate mucha gente que está underground o viviendo las ayudas, se reincorpore. Y le conviene a usted para retener a su empleado. ¿Tú sabes esto, Julio, cómo funcionaba esto o no? La mecánica. No, ese es el. Sí. No, esto no es premium, esto no es el Esto no es premium esto pay, es nuevo, esto esto es Income Tax Credit. Pues eso se aprobó, eso fue una ley que aprobó el gobernador hace como 1 mes y medio. Y ya es el que radica la planilla de ahora para el 22, ya cualifica para eso. Y yo le dije al secretario de hecho que tuvo mi programa, mira, hagan una campaña masiva porque esto es un game changer. Porque estás incentivando lo que tú hablamos ahorita de afuera, que la gente vuelva al mercado laboral y se le paga, se incentive por trabajar. Y, no lo digan muy alto, sí, díganlo alto. Se está hablando, una iniciativa del sector privado, de hacer un welfare to work, como estaba antes. Que es, si tú estás cogiendo ayuda y te vas a trabajar al restaurante de él, por un periodo de tiempo no te quito las ayudas. Si le metes el Income Tax Credit, le metes el otro Child Tax Credit y dejas las ayudas, ¿qué hace eso? Incentiva a que transite, porque si ahora tú te vas a trabajar, quítate el pan, le quitaste todas las ayudas y está peor. Y no cambia. Así que esto es un cambio importante en el mercado laboral. Si no se hace esto, créanme, Chantal ha estudiado eso, ahorita si quiere que lo comente, esto no va a resolverse en el corto plazo. O sea, nosotros encuestamos esto, la gente bajó las deudas, la gente ahorró, la gente se reinventó, la gente montó negocios y la gente no va a volver en masa para atrás. Yo pensaba que sí y por ahí me están metiendo fuego en las redes sociales porque yo obviamente estuve un poco alentando que el PUA se acabara porque algunos estados terminaron el PUA antes del deadline y aquí fuimos el último pensando que la gente iba a volver, pero después Chantal ha hecho muchos estudios de otros estados y ha visto que hay un shift en el market labor grande. Así que esto no se va a resolver salvo que puedas implementar algo como lo que les planteé aquí. Y lo del welfare to work todavía está una idea, ¿no? Así que no, el sector privado está tratando de promover eso. Y las ayudas, no voy a estirar mucho aquí, en Púa fueron $9.500 millones, así que un montón de gente cogió esto y cuando usted mezclaba todas estas ayudas, podía ganarse hasta 3.500 pesos mensuales, técnicamente sin trabajar. Así que ahora digo, yo no estoy criminalizando eso, pero obviamente distorsionó el comportamiento del mercado laboral. Y esto se va a ir acabando y en algún momento se normalizará. Y yo creo que va a ser en la segunda mitad del 22. Y aquí un poco la data como la tenemos organizada. Miren aquí el sector que más creció. El sector que más creció fueron ustedes, porque usualmente fue el sector más afectado. Obviamente en precios nominales. ¿Ok? Toda la data que estamos mirando sigue demostrando que está mejorando. O sea, el sector, y ustedes, ¿verdad? Ahorita sí cuando abramos la discusión, o si quieren comentar algo ahora, en principio todo el mundo está mejorando de verano para acá.
Sí, hay mejoría. Tú tienes un tema allí. En la UP no hay clase. Que el negocio está en la avenida universidad y depende del flujo de... Tienes que esperar hasta enero. Pero los weekends siempre hay un ambiente ahí. Yo decidí Él es el del 8 de no abril. abrir uno al lado de la UP. ¿Perdón? Yo decidí no abrir uno que había abierto después de la pandemia al lado de la UP y le iba a abrir el otro y dije, no lo voy a hacer. Porque en Mayagüez paso también. Porque está al lado de la universidad. Así que esto llevaría, si se mantiene, va a ser, yo creo que llegan a los 2 billones que se vendieron en el 19. O sea, la venta puede que exceda, yo creo que la Navidad va a ser buena, ya por ahí se están vendiendo los árboles de Navidad, yo creo que hay una gran expectativa del espíritu navideño. Así que pero ustedes han sido el sector que más rápido ha salido de esto, estuvieron con las manos amarradas, y yo creo que se va a mantener, ¿verdad?, ese crecimiento, y lo que uno estaba viendo, y asesoro algunas cadenas y hablo con componentes de Azores, así que es positivo. Entonces, las ventas mensuales que reporta la Compañía de Comercio y Exportaciones, ahí esto, volvemos en términos nominales, ¿ok? Así que usted pudiera, como les dije al principio, usted puede coger esta data, estos indicadores, y usted puede hacer un benchmark. Y usted puede ver si el crecimiento que usted está teniendo va a la par con lo que está pasando en la industria. Y usted puede ver si usted está creciendo igual o más rápido por debajo del sector. Eso se llama en inglés benchmarking. Y usted puede coger el índice de actividad económica, que es otro indicador. Usted puede tener 2 índices macroeconómicos y el índice suyo, y usted puede ver si está a la par, cómo está creciendo eso. La venta promedio, desde marzo del 20, 145 millones. Obviamente esto es periodo, ¿verdad?, de la caída, una baja de 21 millones con respecto al periodo más difícil que hubo en el efecto pandémico. Eso es dramático. Digo, los PPP, que ahorita los PPP han ayudado. ¿Todo el mundo cogió PPP? PPP, todo el mundo cogió. Okay. Fueron 4 billones, que eso claramente ayudó al sector. Y aquí ven, como les dije, miren qué interesante, que esto no se dice. ¿Qué no se dice? Que la industria de ustedes fue la que, en medio de todo este revolú, estaba creando empleos nuevos. Y los restaurantes igual al alza. ¿Ok? Hasta aquí, que básicamente aquí vino María, se cayó, pero aquí volvió a brincar. Y el 20, en otras palabras, dentro del colapso económico que ha habido aquí en los últimos 10 años, de las pocas industrias que crearon actividad nueva y empleo son ustedes. Y nadie en el gobierno dice eso. Ni los menciona. Pero ¿quién lo tiene que decir? Ustedes mismos. Y hay un poco todo lo que estamos buscando con Azores. Que el país conozca, que el país lamentablemente vive atrapado en una continua pugna, en una guerra permanente. Y esto es una noticia bien positiva porque, como les dije, todos los sectores aquí van en caída. Y yo creo que eso habla bien de ustedes como empresarios, que han podido crecer y no tener miedo a decirlo. Y debería seguir creciendo porque estoy viendo cadenas nuevas, gente creando conceptos, y el sector gastronómico está innovando mucho con todo el tema del turismo que está cogiendo mucha fuerza, así que yo creo que es un buen momento. Voy a pedirle al economista Chantal Bennett que corra la encuesta y, salvo que haya una pregunta y respuesta, la cogemos al final para abrir la discusión. Así que Chantal, por favor, Chantal, corre la encuesta que sale trimestral, ¿verdad? Trimestral. Quarterly. Sí. Okay. Hola, saludos. Sí, Yo te ayudo. La encuesta, hola, buenas tardes a todos, yo soy Chantal Bennett, soy gerente de la oficina de Gustavo, ya llevo 10 años con Gustavo, soy la mano derecha de cada vez que lo ven hablando de números, esa soy yo. Así que nada, nosotros nos juntamos con Gadiel a eso de junio del 2020 porque queríamos saber cómo se sentía la industria de restaurantes y en ese momento no había ninguno, más allá de los números que vieron, no había en verdad ningún benchmark para nosotros poder comparar. Así que le hicimos el acercamiento a Gadiel y comenzamos la encuesta. La encuesta se hace virtualmente, entiendo que muchos de ustedes participan en la encuesta en la plataforma de Survey 123.
se hacen unas preguntas breves y se trata también de medir cómo se está comportando la industria en ese momento para algunos puntos importantes y temas importantes en ese momento, como en lo que fue el salario mínimo, cuando se estaba discutiendo, ahora la escasez de empleados, todo eso. En esta última encuesta que se realizó ahora a finales de verano, a principios de los meses de agosto-septiembre, contó con un total de 120 participantes, representando 960 establecimientos con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de entre más y menos 2.7%. O sea que es una encuesta representativa de cómo se encuentra la industria de restaurantes. En Estados Unidos, el National Restaurant Association tiene una encuesta similar en la cual entiendo a lo mejor que puede que participen algunos de los restaurantes aquí, pero no había nada en realidad midiendo cómo se estaba comportando la industria de restaurantes en Puerto Rico. Esta es la composición de la encuesta. Nosotros lo dividimos por las diferentes categorías. Fine Dining, un 7.5% de los participantes, cafeterías 10%, QSR 19.2%, panaderías 11.7% y Casual Dining 50.8%. Estos son los participantes, no la cantidad de establecimientos que se ven representativos. Cuando es por cantidad de establecimientos vemos una participación mayor de lo que son los QSR, pero queremos, ¿verdad?, dejar que estos son los participantes que contestaron la encuesta. Entonces, queríamos ver primero, en ese momento y todavía, cómo se estaban encontrando las ventas de la industria, comparando los primeros 6 meses del 2020 con los primeros 6 meses del 2021, porque les mencioné que la encuesta fue tomada a eso de verano. Era para ver si estaban iguales, más bajas, más altas. Y como vimos los números presentados por Gustavo sobre lo que publicaba el Departamento de Desarrollo Económico, las ventas se encuentran más altas y efectivamente un 48.7% de los participantes indicaron que estaban con ventas más altas. Solamente un 22.7% indicó que estaban iguales y un 28.6% más bajo. También queríamos tomar, ¿verdad?, saber cuáles fueron las medidas tomadas por los restaurantes en esos momentos. Cada uno de estos, en un 100%, era un multiple choice que tenían aquellos que estaban contestando para saber, ok, ¿qué medidas tomó tu negocio para poder batallar, mitigar las restricciones que se impusieron? Aquí, sí. El 53.8%, que fue la mayor, indicó que tuvo que reducir gastos. Un 52.9% indicó que tuvo que aumentar el precio. Y así cada una. Un 44.5%, o sea, las primeras dos fueron reducir otros gastos, aumentar el precio. El tercer punto fue reducir gastos en mercadeo. Hay una aquí que nosotros no pusimos, pero después hubo participantes que se acercaron a decirnos que tuvieron que renegociar el espacio de alquiler, o sea que esa también fue una de las medidas que tomaron, y así sucesivamente. Reducir inversiones, implementar servicio a domicilio. Sí. En esa que había mencionado, el segundo punto de aumentar los precios, pues efectivamente el 75% de los encuestados indicaron que en los últimos 12 meses aumentaron precios. Todo esto, esto es una presentación bastante resumida sobre todas las preguntas que se hicieron. Nosotros tenemos esto, y esto es un overview de la industria. Nosotros tenemos esto segmentado por categoría para ver pequeños negocios contra negocios sobre más de 100 empleados, cómo se comportaron los QSRs o Casual Dining, o sea, es mucho más preciso este nivel de análisis. Esto es solamente por encima, pero quisimos, como mencioné, se pueden hacer preguntas específicas para temas en el momento, y en esta encuesta se preguntó sobre el aumento en precio. También salario mínimo ya llevan 2 encuestas, nosotros llevamos un total de 3 encuestas, 3 informes que han salido, y en las últimas 2 se preguntaron sobre salario mínimo, pues porque sabíamos que era un tema importante. Un 74.2% de la industria indica que tendrá que aumentar los precios más allá de los que ya aumentaron en los menús para poder mitigar el impacto del salario mínimo. Y esto es
el aumento que se había hablado al 8.50, porque en un momento nosotros hicimos la pregunta hacia los $15 que originalmente se estaban hablando, no sé si se acuerdan, a principio de año. Y ahí un 74 o 75% dijo que si llegaba a aumentar a 15% era cerrar el negocio. O sea, no era aumentar precios, no era nada, era cerrar el negocio. Y otro tema que discutimos en la última encuesta fue la de escasez de empleados en la industria. Aquí se preguntó sobre qué % de escasez de empleados tiene en este momento. Esta es la plantilla de la cantidad de empleados. Solamente un 9.2% indicó que no tenía escasez de empleados, se encontraban bien como estaba. El resto, como pueden ver, menos de un 15 o un 23%, pero el restante, el 66.6% de la industria, indicó que tenía más de un 15% de su plantilla de empleados que necesitaba. A raíz de esta escasez, el 59% indicó que ha tenido... esta fue otra de las preguntas que se hicieron. A raíz de esta escasez, el 59% indicó que ha tenido que reducir el horario de sus operaciones o la ocupación de sus restaurantes por falta de empleados. O sea que estamos viendo negocios cerrando menos días, cerrando menos horas para poder manejar la escasez de empleados. Como les dije, estos resultados nosotros aquí lo estamos viendo por encima, pero todo esto nosotros lo tenemos en un informe que publica Azores. Aquellos que son miembros de Azores pueden comunicarse con Gadiel o se pueden comunicar directamente con nosotros para que puedan ver el informe detallado. Estos son aproximadamente 30 preguntas, en las cuales muchos participan, para que puedan tenerlo de referencia, benchmark. Ok, vamos a ver cómo se está comportando la industria y vamos a ver cómo yo me estoy comportando. Así que, nada, al final de la presentación, cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo con Gadiel para ver el informe completo. Sí. Gracias, Chantal. Así que, vuelvo y digo, es un informe más robusto, más amplio, pero quería que tuvieran un flavor, una visibilidad. Y obviamente las recomendaciones, como les dije. Ya a nivel macro, ¿no? El tema de la falta de inventario, la cadena de suministros bien disrupted, ¿no? Bien afectada. Todo indica que esto va a estar así por lo menos hasta el verano del 22. El tema del fin de los fondos federales, puede que haya un efecto. Creo que hay más liquidez de la que se puede contabilizar. O sea, los patrones de consumo que estamos viendo es que queda dinero en la calle. Yo digo, 20 mil millones de dólares es un montón de dinero con un efecto multiplicador hacia el frente. El PAN, que es de los estímulos que hay en los cupones, el de los estímulos que hay, el que va a durar es hasta junio. Así que este va a ser el año que más PAN hay en la calle. Cerca de 3 billones de dólares. O sea, de ordinario, aquí entran 1.800 o 2.000 millones, así que este año por el COVID hubo un aumento significativo. Hay 868.000 familias recibiendo PAN. ¿Qué implica eso? Y yo le digo, es un debate que ha habido entre Mida y Azores con este tema, pero el que tiene el PAN, y yo no voy a asumir postura sobre el tema, creo que es algo que en un momento sí hay que mirar, pero el que tiene PAN tiene poder adquisitivo para ir a un restaurante. Así que el PAN compensa el tema de poder adquisitivo, no sé si me entendieron. Así que esa expansión ayuda y obviamente lo que es el tema de energía, que no hay una solución a corto plazo. El tema del costo de energía y el tema claramente de la fuerza laboral. Por último, creo que tienen que ustedes mirar el 22, recomendación. Mirando lo que pasó en el 19, en sus negocios, mirando lo que pasó en el 20, el 21 con una transición, para hacer un 22, y yo crearía 3 escenarios. Un escenario optimista, que es más venta comparado al 21, por si entran todos estos fondos de reconstrucción, que no sé si los mencioné ahorita, hay 20.000 millones aprobados. La deuda se va a reducir a la mitad, ¿sabes? Si algunas medidas que se están implementando, este crédito que les dije, el Income Tax Credit, si todo el mundo lo usara, que cualifica, y cualifican 500.000 personas, que son los que su planilla es de $30.000 o menos. O sea, de todos los contribuyentes, la mitad ganan menos, reportan menos de 30.000 al año. Así que si toda esa gente hace el filing, eso entra al sistema 800 millones de pesos, que va realmente a consumo. Entonces haría un escenario base, que es un escenario regular, entonces dejaría un escenario pesimista. Y claro, cada uno es un consejo que les doy. Entonces sobre esos 3 escenarios empiezo a ver trimestre. Entonces, ¿cómo me fue el primer trimestre? De enero a marzo. Tal.
¿cuán cerca está mi escenario? Pues está cerca o se quedó por debajo, entonces va adaptando de acuerdo a muchas de estas variables. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un proceso que nunca hemos entrado. Esto es nuevo. O sea, nadie puede decir aquí cómo se brega un negocio después de una pandemia, porque la última pandemia fue en el 1918 y con un huracán y un terremoto antes. Así que, para concluir, estamos entrando en un nuevo año, en una transición atípica, aguas no navegadas, y tenemos que ser bien cautelosos en esa transición para que nuestros negocios puedan, ¿verdad?, terminar siendo exitosos. Así que yo creo que con eso cubro todo. Y el tema tecnológico, optimicen la tecnología. Estoy viendo, por ejemplo, en el área de QSR, introduciendo inteligencia artificial para coger las órdenes de los servicarros, robótica para automatizar a nivel, ¿verdad?, los que pueden tener esa escala. Y obviamente todo el tema de inteligencia. Así que gracias a Sore, a su junta, por traernos aquí, ustedes por sacarle su tiempo, ¿no?, valioso y complicado a todo el mundo por este ratito.